Mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la memoria. Es evidente y la experiencia nos da que a transcurso de los años la memoria se va perdiendo. Esto puede ser por varios motivos, varios factores. Uno de ellos, y no el único ni el más importante, puede ser genético. Pero vamos a ver otros puntos en donde podemos desarrollar nuestra memoria a cualquier edad y ver por qué se está perdiendo. Es evidente para mí y importante lo que yo he visto, que cuando una persona deja de trabajar, se jubila, deja de ser productivo, deja de estar activo, es decir, inactivo, el proceso de la memoria va perdiendo, va bajando, a tal grado que a veces nos encontramos con personas jubiladas que empiezan a perder las llaves, no saben en dónde dejaron tal cosa o cómo se llama tal fulanito de tal, o no se acuerdan de la hora que tienen que llegar a tal lugar, o cosas, por ejemplo, y ya a los extremos, y esto es muy frecuente en las personas que han dejado de jubilar, van llegando al Alzheimer. Esta enfermedad que simplemente pierdes todo tipo de dato, de memoria, de reconocimiento aún de las personas que amas, no recuerdas ni quién son en ese momento. Pero bueno, vamos a decir qué es la memoria o de qué está compuesta la memoria. Bueno, primeramente diremos que la memoria es un proceso que siempre está en desarrollo. En cada momento, no importa la edad, no importa que seamos niños, jóvenes, adultos o ancianos. El proceso mental de la memoria siempre está en desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está en desarrollo? Porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos queriendo recordar algún dato, algún número, alguna persona, alguna dirección. Es decir, eso nunca va a dejar de funcionar hasta que simplemente estemos muertos. Dentro de este proceso de desarrollo de la memoria hay tres elementos que para mí son principales. El primero de ellos es el registro del material. ¿Y qué yo llamo registro del material? Es lo que el material que nosotros queremos almacenar dentro de nuestra memoria, que puede ser un número telefónico, la calle, la dirección de un familiar, ciertos procesos en nuestro trabajo, ciertas actividades en nuestra casa, las actividades que nosotros realizamos con frecuencia o cotidianamente, o nuevas actividades. Esos elementos son los que vamos a ir registrando. Otro elemento, el segundo, es el almacenamiento. ¿Cómo nosotros lo vamos a registrar aquí en nuestra mente? ¿De qué manera se van a quedar lo más permanente posible aquí en nuestra mente? Y por último, ya teniendo datos, números, información guardadas aquí, ¿cómo la vamos a recuperar? ¿Qué vamos a hacer para que esos datos, esos números, esa información vengan rápidamente? Y bueno, dentro de este proceso de desarrollo hay 4 elementos que para mí son fundamentales para la memorización, para que estos datos se queden y vayan hacia afuera nuevamente. Uno de ellos es la asociación. Bueno, ¿cómo nos grabamos un número telefónico o una dirección? Por ejemplo, es muy fácil, asociándolo con algo que para nosotros nos recuerde el nombre de la calle, por ejemplo, un personaje de la historia, y con eso decimos, la calle era Hidalgo, porque lo estamos relacionando con el personaje de Miguel Hidalgo.
el número de una casa o de una dirección, podemos relacionarlo con una fecha en el calendario, una fecha importante, un día en el calendario, nuestro cumpleaños, cualquier asunto que nos relacione directamente con ese número que en este momento queramos acordarnos, es una asociación. Segundo elemento, la visualización. Visualización puede ser de un color, simplemente una imagen, una fotografía, una representación, un dibujo, un esquema. Y por ejemplo, para simplificarlo y hacerlo muy práctico, es decir, los logotipos de las empresas. Es decir, vemos el logotipo de tal empresa y automáticamente nuestros procesos mentales y de memoria nos dicen cómo se llama la marca, qué venden y en dónde están. Eso es visualización. El tercer elemento es, y es importante, es la imaginación. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que esos datos vengan y se queden aquí? Y aquí viene un juego importante de qué para nosotros es relevante. Por ejemplo, hay personas visuales, hay personas auditivas, hay personas kinestésicas. Y depende de lo que para ti sea importante, cómo obtener los datos o la información, es como tú te debes de ayudar para, ahora sí, que esos datos se queden en tu memoria. Mientras más imaginativo seas, los datos van a estar más presentes simplemente. Y el último de los puntos es el trabajo y la práctica. Y aquí es como les decía al principio. Mientras una persona se sienta activa, productiva, que esté memorizando, que esté leyendo, que esté trabajando con las sumas, con las multiplicaciones, va a ser fácil para esta persona que los datos fluyan y se queden dentro de nuestra persona. Una persona inactiva, los datos van a irse rápidamente, muy rápidamente. Y un ejemplo clásico de esta parte que es el trabajo y la práctica es los niños en la primaria que están aprendiendo las tablas de multiplicar. Es trabajo y práctica, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Es decir, mientras más lo practiquemos, más se nos va a quedar. Y ahora sucede lo contrario. Gracias a que ya tenemos nuestro teléfono calculadora, se nos olvidan las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque es aquí en donde entra el trabajo y la práctica cotidiana. Les voy a dar ahora algunos tips que nos van a ayudar a mejorar este proceso de la memoria. El primero de ellos es el deporte. El hacer una actividad física, una actividad que nos canse, que nos haga sudar, porque estos nos van a ayudar a que tengamos cero cortisona, más dopamina, más serotonina. Estos elementos dentro de nuestro cerebro nos van a hacer que sea más eficaz nuestra memoria. La alimentación viene desde proteínas, glucosa, carbohidratos y ustedes lo saben, no es lo mismo que un niño llegue desayunado al salón de clases a un niño que no llega sin desayunar. Es decir, la mente se va a ocupar de tratar de equilibrar y de tomar proteínas de su cuerpo para compensar la falta de alimentación, mientras el niño que está alimentado, que viene alimentado desde su casa, lo único que se va a preocupar es de aprenderse, de memorizar, de practicar lo que el maestro les está enseñando.
Otro elemento es prevenir el estrés. Sabemos que en el trabajo, en la escuela, en la vida cotidiana, aún en la casa, a veces los niveles de estrés van creciendo. Y una forma muy sencilla de ir mejorando o ir bajando los niveles de estrés es salirse a caminar, leer, distraerse un momento, ver una película, salir, tomar aire, respirar y bajar esos niveles que mientras más bajos nos van a ayudar a nuestra memorización. Otro elemento es la actividad mental y, como vuelvo a repetir desde el principio, mientras una persona se sienta productiva, esté practicando con números, con datos, leyendo, sacando información, tratando de recordar, eso va a tener su mente ocupada, es decir, es práctica, y eso va a hacer que los engranajes de nuestra mente y de nuestra memoria estén funcionando al 100. Si dejamos de trabajar, de practicar, de tener actividad mental, nuestra memoria y otras funciones cerebrales van a ir bajando. Y esto lo podemos comprobar nuevamente, que hay muchas personas que ya no se sienten productivas. Hay muchos adultos, gente mayor, que tienen que dejar sus trabajos por el motivo que sea y se van a sentar a ver la televisión a su casa y van perdiendo poco a poco la memoria hasta llegar muchas veces al Alzheimer. Otro tip que es importante es el dormir bien. Y un ejemplo muy sencillo es cuando somos estudiantes. Queremos aprendernos todo un día antes y para el colmo nos desvelamos. Llegamos al examen y simplemente no nos acordamos de nada. Simplemente de nada, porque nuestra mente, nuestro cerebro está cansado. Necesita descansar. Todos sabemos que dormir entre un promedio de 6-7 horas es lo óptimo. Y bueno, estos son tips pequeños que nos van a ayudar a memorizar, y cada quien tiene que buscar sus propios tips. Le agradezco mucho su atención, el tiempo que nos dedican para ver este video. Si tienes alguna pregunta, es la oportunidad de hacerla. Muchas gracias.